bien. Con su trono en la arena que lo va a detener. Pasea su princesa Sergia tan fina, tan bella. Por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende. Todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Mar Cienfuegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al Hervidero Televisión. Hoy repetimos entrevistado, pero no la entrevista. Vamos a seguir profundizando en lo que hablamos la semana pasada, en la inteligencia artificial. Sus usos, sus beneficios y también sus perjuicios para el conjunto de la sociedad. Lo que aprendí el otro día es algo que creo que todos deberíamos ir aprendiendo. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y se va a quedar sí o sí. Así que es mejor aprender que ser un auténtico ignorante. Señor Munir, muy buenas, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Muchas ¿Te gracias gustó porque repetiste, no? Sí, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. ¿Seguro? Sí, totalmente. ¿No te hemos creado ningún conflicto ahí? No, muchas ganas ni de nada. No, muchas ganas de participar y seguir hablando del tema de la inteligencia artificial. ¿Crees esto de que ha venido para quedarse y que tenemos que aprender sí o sí? Porque Sí, absolutamente. Es una herramienta como otra cualquiera que ha llegado después de las revoluciones industriales y todas estas cosas. Llega y se queda. ¿Y los que no sabemos qué hacemos? Las personas tienen tres opciones: aprender, rechazarla o tener miedo a ella y poco a poco ir introduciéndose. Entonces tengo las dos últimas. La opción más satisfactoria, la que te va a llevar a mayor éxito y mejor estilo de vida y mayor felicidad, es la que vas como se suele decir en inglés, se abraza a esa tecnología, se aprende y se intenta controlar. Tengo unos amigos que se dedicaban todo el día, hace años ya, ahora ya, a hablar de la inteligencia artificial y yo estaba cogiendo brillos. Ni tenía ni idea, tampoco tengo ahora, pero en fin, que estaba como en otro... Estos están hablando de cosas que no va a llegar nunca. Sí. Y ha llegado más rápido de lo que yo me imaginé jamás. De un año para otro, ¡pum!, está en la vida diaria de nosotros. Las cosas se están acelerando muchísimo, de una forma exponencial, y eso hace que conocer estas tecnologías te ayude a afrontar todo lo que viene, porque vienen las tecnologías, pero también todo cambia tanto a nuestro alrededor que sin conocer esas tecnologías y cómo usarlas, te deja en un estado de lo que se llama la ansiedad tecnológica. ¿Ansiedad tecnológica? Sí, porque no sabes. Esto es como por ejemplo, cuando nuestros padres vieron por primera vez los teléfonos móviles. No sabían cómo usarla, no era tan intuitivo y se creaba esa sensación de no entender y no saber cómo usarla. Está pasando algo muy similar con la IA. Y como está aquí para quedarse, es mucho mejor adaptarse y aprender a cómo usarla. Porque se va a quedar sí o sí. Sí, sí, se va a quedar sí o sí. Y con muchas facetas y en muchos campos. Sí, y probablemente tocando sectores y terrenos que aún desconocemos. En todos los campos. En todo. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, ¿para qué sirve? Bueno, tú has creado una herramienta que podría servir a las administraciones públicas como buscador, llamarlo sí, de alguna manera, para averiguar todo lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, pero no he visto, por ejemplo, el Boletín Oficial de la provincia o otros boletines. Sí, sí. Yo vine hoy para hablar de ejemplos específicos de las herramientas de la IA, ¿no? Uno de ellos es precisamente el que tú hablas, que es Verígrafo. La idea... Verígrafo es creado por ti. Sí. No existe otro. No, existen herramientas similares, pero yo te garantizo que no hay nada que esté haciendo lo que Verígrafo está haciendo hoy. Verígrafo serviría, que es un nombre un poco raro, ¿no? Bueno, sí, pero hay que adaptarnos a los nuevos nombres y demás. Verígrafo serviría para que cualquier persona o cualquier funcionario, que también es persona, pero en otro campo, pudiera buscar en los boletines oficiales cualquier modificación, cualquier historia. Explícame un poco. Yo te explico, sí. Verígrafo está pensado pura y exclusivamente para democratizar el acceso a toda la información pública que existe hoy a nivel estatal, o sea, boletín oficiales del Estado, boletín oficiales de todas las comunidades autónomas y provinciales.
¿Por qué digo eso de democratizar? Pues porque primero se publica una cantidad absurda de documentación. Segundo, esa documentación está en un lenguaje legal y poco legible. Y tercero, para que tú busques algo, normalmente tienes que saber dónde está o qué es lo que quieres buscar. Es decir, hoy por hoy, si tú y yo queremos saber cuáles son las subvenciones que existen para agricultores en Canarias, alguien nos tiene que recordar en qué boletín oficial de Canarias se publicó ese tipo de documentación y buscarla, y normalmente si está dispersa habría que ponerla toda junta y decir, pues en tal año se publicó esto, después hubo un cambio y se hizo esto. Entonces, Claro, que cuando se aprobó una ley decía esto, cambia, hay un luego aprovechando las circunstancias cambiaron 2 frases de la ley. Exacto. Y luego hubo una modificación del decreto, Sí. y todo eso que es un entramado de los que hemos trabajado en la administración pública, que es muy engorroso, que se tardan días, Sí, cuando no solamente. meses, en recopilarlo todo. Exacto. ¿Tú propones que sea? Yo lo que propongo es simplemente, lo que he hecho es estructuralizar esa información, es decir, ya no es PDF, ya no son escritos, y se estructuraliza y se crea lo que se llama un grafo. Esto es un término un poco técnico, pero es una especie como de base de datos sobre la cual ya podemos poner una herramienta de búsqueda o una herramienta cognitiva para hacer incluso cosas más complejas. Esto permite que cualquier ciudadano, sin necesidad de ser abogado, sin necesidad Ahí de... estamos viendo cómo Sí, funciona, ¿no? esto es un ejemplo típico de la parte frontal. Podemos incluso hablar, Verígrafo te permite... Está basado en lo que vemos hoy por hoy. La gente se está acostumbrando a trabajar con estos sistemas de chateo, y aquí vemos, por ejemplo, en particular, donde yo ahora le voy a hacer una pregunta, le voy a decir que cuáles son, o en este caso, como lo ves, ¿no? ¿Qué ayudas hay para autónomos en Canarias en el año 2026? Entonces se produce una búsqueda, hay unos resultados, y lo más importante de todo esto, que creo que es muy importante que la gente lo sepa, es que todos los resultados que Verígrafo nos da están pura y exclusivamente mapeados o referenciados al documento, a la página. No es alguien individual, un individuo, perdóname, Sí. que yo veo que los amigos buscan una inteligencia artificial, Pepito Pérez, no es alguien que lo metiera allí, sino es documentos oficiales. Sí, pero te explico, porque lo importante aquí es que la respuesta está directamente referenciada al documento, a la página y al párrafo Pero donde de se sacó esa documentos información. oficiales. Sí, entonces cuando tú haces clic en cualquiera de esas referencias, se abre el documento oficial y tú ves de dónde salió esa respuesta. Es decir, aquí hay 0% de alucinaciones. Si cualquiera de la gente más joven que a lo mejor está utilizando este tipo de herramientas, como por ejemplo los ChatGPTs y los Geminis y todo este tipo de cosas, si nosotros pusiésemos un PDF, es muy probable que la respuesta no fuese correcta, porque este tipo de... Porque está introducida por seres humanos individuales, no por instituciones, no por tal. No, yo puedo subir el PDF, yo puedo coger el Boletín Oficial de Canarias y subírselo a ChatGPT, pero yo le voy a hacer una pregunta acerca de eso y la probabilidad de que alucine es de más de un 80%, porque ChatGPT va a intentar procesar toda esa información. Yo he preprocesado toda esa información y la he convertido en una base de datos estructural que se llama grafo. ¿Qué quiere decir esto? Realmente lo más importante, que esto funciona para personas como tú y como yo, funciona para las instituciones públicas y funciona para cualquier otra persona, profesionales, por ejemplo, abogados, gestores, porque tiene garantías de que lo que te va a responder está pura y exclusivamente referenciado al documento real. No hay alucinaciones. Yo no utilizo Tienes IA aquí para alucinar. subido el Boletín Oficial de España, Boletín Oficial de España, estoy viendo, sí, Boletín Oficial de Canarias, el BOC, Sí. y Borme, no Sí, sé lo que es. el BORME es el del registro mercantil. El del registro mercantil. Mercantil. Vale. Y, Hay algunos más que puedes activar y desactivar. ¿y el de la provincia? Lo puedes activar y desactivar. Lo puedes activar. Pero Tú puedes activar lo que te... Para ayudar al sistema digamos, hacer la cosa más fácil para buscar, puedes derivarlo general. De hecho, arriba, si tú ves en la pantalla, donde pone ámbito, Sí. donde pone ámbito, hay un desplegable que te dice, por ejemplo, quieres buscarlo en a nivel estatal, quieres buscar solamente en el Boletín Oficial de Canarias, o otra cosa que es súper interesante es que he desarrollado algo que se llama Mis Expedientes, que también se vea justo ahí, que te permite a las instituciones subir documentos propios. Es decir, por ejemplo, tú estás en un ayuntamiento, hay un montón de documentación del ayuntamiento en sí, y
y puedes subir tus propios documentos y hacer búsquedas complejas acerca de ese documento. Lo que ves aquí, por ejemplo, es otra cosa que nadie hace ahora mismo en ninguna parte del territorio español, es la generación de estudios analíticos e informes sobre esos documentos. Es decir, en este caso particular, la pregunta es, dime todos los nombramientos que han existido desde el 2026, ¿no? Entonces, ahí te hace una lista, hace un análisis y te explica... tiene que, digamos, recurrir a varios boletines, no solamente uno, es todos los boletines donde haya habido algún tipo de nombramiento y ahí podemos hacer clic y ver dónde está, en qué PDF está. Esto es una herramienta que facilita el trabajo no solamente de los profesionales, sino de gente como tú y como yo, que puede tener en algún momento alguna pregunta en particular que nos afecte, sin la necesidad de convertirnos en abogados, gestores y No, sin una necesidad... herramienta muy buena para abogados, Sí. para procuradores, para registro de la propiedad, para administración pública, para funcionarios, Sí. para periodistas. Sí, mira, por ejemplo, para periodistas, resumen en diario. Lo que ves aquí son los resúmenes diarios. Los resúmenes diarios de todos los boletines. Tú haces clic, por ejemplo, en el que te interesa, en este caso el Boletín Oficial de Canarias, y ahí ves el boletín, haces clic y ves el sumario de lo que se ha publicado ese día de hoy. Y lo ves, y si te interesa, puedes hacer búsquedas más profundas o ver directamente el documento si te interesa. Esto es muy útil para, por ejemplo, la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, cuya función principal es entender qué es lo que está haciendo el Estado y cómo lo que hace el Estado le afecta a la comunidad autónoma de Canarias. Entonces ellos tienen que entender, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, tienen que entender todo lo que está ocurriendo y qué es lo que está afectando a Canarias. Entonces ver los resúmenes y ser capaces llamar o gestionar, sí. Decirle a los miembros del Gobierno de Canarias qué cosas se han publicado hoy que afectan al Gobierno para que investiguen más profundamente. Pedir una subvención. Por ejemplo, o por ejemplo decir, bueno, pues se ha publicado algo en particular dentro del Estado que seguramente va a afectar a Canarias, con lo cual Canarias se sienta después a hablar en el Parlamento y decide qué tipo de regulaciones tienen que ajustarse a lo que ha ocurrido a nivel estatal. Esto, como digo, sin perder mucho tiempo en esto es una herramienta útil porque, como digo, democratiza el acceso a esa información que antes estaba muy limitada a gente con una educación particular y que entiende bien el lingo del lenguaje legal y todas estas cosas. Esto se hacía antes con ratones y bibliotecas. Exacto. Y todavía hoy por hoy se hace cosas muy similares. Sí. Es decir, tienes a quien sea... gente especializada que son mayores con una memoria muy grande exacto. para recordar que algo vio, entendió... En el año 97 se empezó la ley de no sé qué y ahora ha ido cambiando, pero Yo he visto habitaciones llenas de boletines oficiales. No, es así. Donde tú los ibas archivando por años, por meses y tal. Sí. Y entonces cuando necesitabas una información, ibas allí. Ahora es verdad que con la nueva tecnología vas a la página de lo que está publicado. Sí. Pero nunca había visto una herramienta como esta, que tú puedes buscarlo en segundos, ¿no? Desafortunadamente, sinceramente, tú te vas al Boletín Oficial de Canarias, la página, o el Boletín Oficial de Estado, o cualquier otro boletín, el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o Andalucía, y puedes hacer, obviamente esto es acceso público, tienes acceso a esos documentos. El problema es que es muy vasto, hay boletines oficiales de Canarias o del Estado con más de 400 páginas. Y si hay algo que tú tienes que buscar ahí, es literalmente imposible. ¿Y yo, ciudadano, cómo me hago con este programa? Esto está abierto ya, o sea, ahora tengo una serie tú vas a verígrafo.com y hay una serie de Verígrafo.com. Sí, verígrafo.com. Hay una serie de suscripciones, de estilo de suscripciones, de tiers que los llaman, y hay una que es gratuita. Hay una que es gratuita porque esto está abierto para intentar ayudar a la gente a resolver problemas básicos. La gente como tú y como yo no usa esta herramienta diariamente. Entonces, para gente como tú y como yo, esto es gratis. Lo he puesto gratis para que la gente busque todo. Ahora bien, para instituciones ya que se dedican universidad, a esto profesionalmente, abogados, exactamente, instituciones, periódicos, radio. periódicos, funcionarios, si podemos hablar de instituciones ya más gubernamentales, hay otro tipo de planes de precios, porque este tipo de informes y de analítica que ocurre por encima, obviamente incurre en muchos más gastos a la hora de utilizar la IA para que responda y haga todo eso. Me da miedo, ¿eh?
Otra cosa que es interesante es que estoy ahora estudiando con el Barcelona Supercomputer Center para poder hacer el tratamiento de todos los datos del 2020 hacia atrás. Yo, para hacer una prueba de concepto, traté todos los documentos, más de 350.000 documentos del Boletín Oficial de Canarias y Boletín Oficial del Estado, desde el 2020, el 1 de enero del 2020 hasta hoy. Y esto se está diariamente procesando, está completamente actualizado. Pero el tratamiento de tantos millones de datos para ir para atrás en el tiempo se ha convertido en una tarea más ardua y más costosa de lo que yo me imaginaba. Entonces estoy en conversaciones con el Barcelona Supercomputer Center, que están incentivando la ayuda a startups, a empresas jóvenes, que están intentando ayudar a la democratización y al crecimiento de empresas en este sector, digamos en el sector público, que ayudan ya sean al sector gubernamental o al propio ciudadano, y están ofreciendo ayudas. Entonces, si tengo oportunidad, podré tener acceso a sus instalaciones para procesar todo este tipo de información. Para añadirle el pasado. Para añadir esos 20, 30, 40 años hasta lo que aguanten los PDF de los boletines oficiales. Sí, que un secretario de un ayuntamiento, grande o pequeño, el alcalde o alcaldesa de turno le ha pedido un informe, no tiene que pegarse un mes, sino que ahora con una herramienta como Verígrafo la podría hacer buscar y resolver en cuestión de minutos. Javier, eso es un punto muy importante, porque realmente el ser capaz de poner los propios documentos, la normativa de un determinado ayuntamiento, etcétera, y poder utilizar esa herramienta para que se puedan hacer búsquedas y análisis sobre esa documentación cerrada es muy importante. No solamente se trabaja, como digo, con los boletines oficiales, que son una regulación publicada, sino si que yo soy el ayuntamiento Pepito Pérez, o el Cabildo, la comunidad autónoma y tal, si quisiera contar con esta herramienta para mis funcionarios, para mi trabajo diario, para lo que sea, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, en principio lo pueden empezar a usar ya para probar si esta herramienta les va a gustar, que te digo que sí, y obviamente lo segundo es que contacten con Cortical Robotics o conmigo directamente, donde yo les puedo ofrecer una demo y explicarles con detalle en qué tipo digamos, qué tipo de ayudas podría ofrecer este tipo de herramientas. Si soy un abogado, un procurador, un profesor universitario, soy la Cámara de Comercio, un grupo de empresarios, alguien inquieto que quiere saber lo que pasa en el boletín o lo que pasa en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma, etcétera, lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, has tocado un punto muy importante. Hay el BORME, del que hablamos antes, es el boletín oficial del registro mercantil. Eso está estructurado y ahora tú puedes hacer cualquier pregunta que antes no se podía hacer. Por ejemplo, si nosotros cogemos Verígrafo ahora mismo y le preguntamos ¿cuándo se creó Cortical Robotics y cuál fue el monto principal con el que se creó? Eso es público. De forma gratis. ¿Quién forma el consejo de administración de la empresa Pepito Pérez? Sí, te sale el nombre, te sale la persona, qué cargos tiene, todo eso. Actualizado. Claro, está actualizado. No los que tuvieron hace 20 años, no de ahora. Claro, tú puedes preguntar. Yo puedo preguntar, yo qué sé. ¿Cómo se creó? ¿Cuántas empresas tiene Fernando Clavijo o Ángel Víctor Torres? Exacto. Les pongo los nombres. Exacto. Y me sale. Sí, exacto. O sea, eso tiene. Pues no. Vamos a ver, te lo voy a explicar en una sola frase. Verígrafo es la herramienta de búsqueda de facto de todo tipo de documentos que existe hoy por hoy en España. O sea, si tú quieres buscar algo sobre documentos oficiales o no oficiales, o sea, tú eliges el campo. Por ejemplo, como te dije antes, si tú estás en un ayuntamiento y el ayuntamiento tiene cualquier tipo de documentación que usan, por ejemplo, para determinar si... Pero vamos a ponernos en plan ruinito, porque si no esto... en plan ruinito. Yo estoy de periodista ruin, que quiero buscar por ahí. Me descargo, verifico y sé la vida de cualquier político. Las empresas que tiene, las multas que ha tenido, las reclamaciones que tiene el boletín oficial de la provincia, cosas parecidas. Todo lo que esté... una sentencia que salió publicada. Pero la condena. Eso no es ser ruin, eso no es ser ruin. Bueno, pero es un lenguaje habitual. Eso es tener acceso a documentación pública que existe y que nos permite a los ciudadanos entender qué es lo que está pasando con determinadas personas o con determinadas leyes o con determinadas industrias.
O cuáles son las ayudas, por ejemplo, en el caso este Sí, pero particular. que tú ¿qué ayudas hay? estás planteando una herramienta en el sentido positivo, evidentemente, que me parece magnífica, brillante, pero también tiene la otra parte. Si yo quiero saber cuándo fue el nombramiento, cuántos puestos ha ocupado un Sí. funcionario, que tiene que ser publicados en los boletines, Pero aparece. Por eso, que como tiene que ser publicado y es acceso O sea, público... no es nada tú- secreto. O sea, oye, Exacto, lo que exacto, está, o sea- cuando yo voy y doy de alta mi empresa, es pública. Está en un registro, ¿no? Sí. Si mi empresa ha sido embargada, está en el boletín, está en los registros. Totalmente. Si toda esta información Sí. es la que te permite que Verígrafo poderla obtener. Te la hace llegar de forma instantánea. Es como el Google de los documentos oficiales de España. De España, De España. toda España. Toda España. Ahora mismo estoy manipulando 4 diferentes comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Madrid, de Barcelona y Andalucía. Pero estoy en crecimiento. De momento, procesar tanta documentación Sí, no solamente es muy costoso, sino que después de procesarla, ponerla en un servidor es muy costoso. Entonces, obviamente... No te voy a preguntar cuántas horas te lleva eso. Mira, si te soy sincero, esto fue lo que se dice, como se dice en inglés, un spin-off. Es una idea que surgió a partir de otra cosa que desarrollé yo en Cortical, de la cual vamos a hablar también hoy, porque es la segunda parte de el uso de la IA dentro del sector, dentro de los diferentes sectores que existen en la sociedad. Este en particular que hemos visto ahora es el que intenta de alguna forma democratizar el acceso a este tipo de documentos que son complejos de entender, complejos de manipular y que permite ese acceso a toda esta gente, a los Pues que nos ven desde casa como a los profesionales. A mí como cotilla me interesa. Sí, sí, sí. A mí, como cotilla y como... Es que... A ti como profesional de la materia te conviene por otros motivos, pero a mí como cotilla, ciudadano normal, a mí me... que no tengo un interés más allá del cotilleo, porque no estoy profesional, no soy tal, sí me interesa porque puedo ver la tele, escuchar a una entrevista de cualquier personaje público, y si me interesa, entro en Verígrafo y veo si lo que me están contando obedece a documentos oficiales Eso es, o no. eso es exactamente lo que yo te quería decir. Esto no se trata de ser ruin o de no ser ruin. Yo creo que esto lo que da, y por eso utilizo mucho la palabra democratizar, le da el acceso a la población a lo que ocurre realmente en el Estado, en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma. Es decir, nos permite tener un pensamiento crítico. No hay opiniones. Aquí no hay opiniones. Esto no es una opinión, esto es un documento oficial. ¿Cuántas subvenciones se ha llevado Javier Abreu? Vale, y nosotros podemos decir, hazme una comparativa, un estudio comparativo de todas las subvenciones que se han dado a la Comunidad Autónoma de Canarias en comparación a la de Barcelona. Y me sale, y ahí veo el porcentaje de diferencia. Y, Esto que me dicen, vamos a pelearnos con los catalanes, Exacto. nos están robando. Y después Eso, puedo poner, por ejemplo... Lo puedes comprobar y contrastar tú Sí. sin necesidad de nadie. Exacto, y podemos comparar después y decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es la población de Canarias? 2.27 millones versus cuál es la población que existe en Cataluña. ¿Cuál es y podemos empezar a hacer estudios y entonces ya dejamos de ser marionetas y empezamos a estar en primer plano. Somos protagonistas entendemos Te perfectamente. da la herramienta para que tú pienses solo. Sí, y para que pienses Esto no bien es habitual. y que no te dejes manipular y que por eso digo que esto se llama, insisto, democratizar el acceso a todo ese tipo de documentación de una forma fácil y sencilla. Esto es como un Google. Que siempre lo hemos tenido, pero nunca lo hemos podido usar porque son miles de documentos en papeles, en PDF, en tal, en cual tienes que ser muy, muy, muy cabecita para estar en eso. Eso es nadie. 4. Exacto, y al mismo tiempo, solamente esos 4 son porque son profesionales y necesitan hacerlo. Claro. Porque tú estás en casa y tú tienes un bar, a ti no te interesa perder horas de tu tiempo haciendo eso. Pero bien, si tienes una curiosidad, imagínense por ejemplo que hay unas lluvias torrenciales y tú tienes un bar y el bar se te inunda. ¿Hay algún tipo de ayuda o subvenciones para después de estos eventos que han ocurrido? Eso se publica en los boletines oficiales. Voy a montar un negocio y quiero que tú seas mi socio. Y voy a buscar si tú tienes reclamaciones, cómo te han ido por ejemplo, en las ayudas, cómo te han ido tal, en cual, y verifico si me convienes como socio o no, porque a lo mejor eres un tramposo y puedo verlo. Acabas de decir una palabra clave, verifico. Verifico, claro. Verígrafo. Claro, porque yo de entrada entiendo que la gente, todo el mundo es bueno, pero cuando tú vas a hablar de negocios, de tal, de cual,
tengo Tienes que informarte, comprobar tienes que informarte. que no me vale tu palabra hoy en día, lamentablemente, sino verifico que tú Sí. has cumplido con la ley, has cumplido con tal, que no estás en búsqueda de captura, que no tienes una reclamación, que no tienes una subvención que devolver, que no me vas a meter en un jaleo. Sí, esto de todas maneras yo no sé qué tipo de, por ejemplo, yo no creo que se publiquen expedientes criminales en el boletín oficial. No, pero lo sí sé. sí se publican Pero si tu empresa se cierra y se pone en bancarrota, sí se publica, por ejemplo, en el Claro, BORME. Sí. Si tienes se publica, cuando no te localizan, te publican la Sí. sanción administrativa correspondiente en el boletín. Sí. O sea, usted debe tanto dinero, tiene que presentarse en Hacienda. Sí. Le vamos a expropiar por este motivo, por el otro. Es que hay un montón Sí, de campos ahí. absolutamente. Tú eres más el bueno y yo soy más el malo. Y yo siempre buscando Yo sí, pero insisto, yo creo que no es tener acceso a esa información y poder pensar de forma crítica con esta información. Democratizar es la sí, palabra. Democratizar la información sí, que permite tomar decisiones. Exacto. Lo último que te iba a decir es que para todos aquellos que esto les parezca aburridísimo y no les valga para nada, recuerden que Verígrafo también tiene un sistema de alarmas que, por ejemplo, un profesional, un gestor, un abogado puede crear alarmas para decir, cuando salgan subvenciones de algo, de agricultura, me mandas un email y me lo recuerda, y así yo, cuando llega, ya puedo hacer la búsqueda y me voy dice, a comprar un coche eléctrico. ¿Qué ayudas tengo? Exacto, por ejemplo. Claro. Entonces, no, pero esto lo decía desde el punto de vista más profesional, en sentido de que si a ustedes no les interesa usar esto, siempre esta herramienta puede usarse por un profesional que después tiene más facilidad de darte soluciones a ti. Y después te llama y te dice, Javi, acabo de recibir una alerta de Verígrafo y acaba de llegar una subvención, se acaban de publicar unas subvenciones para el caso tuyo. O sea que Claro, ahora puedes venir para acá y tú vamos siempre a lo echarle llevas al caso. campo de los profesionales, pero también el campo del ciudadano, el Total, espectador total. que nos está viendo. Sí. Me quiero comprar un coche. Para ambos, absolutamente. Quiero ver qué ayudas tengo para el colegio de mi hijo, la universidad este año, qué ayudas, qué becas Exacto. se han publicado. Sí. Entonces, claro, es que no es una herramienta no solo para una parte de la ciudadanía que es muy profesional, sino para el ciudadano común. Comprarte un coche, las becas, todo esto se publica en el boletín. Has tocado un punto súper importante, porque yo he tenido conversaciones con la Delegación de Educación del Gobierno de Canarias, donde precisamente ellos tienen una unidad que responde a preguntas de los ciudadanos. Normalmente llegan personas y dicen, bueno, yo no pude terminar el bachillerato, pero quiero hacer un FP, ¿puedo hacerlo? ¿O qué requisitos necesito tener para poder hacerlo? Entonces, ese tipo de preguntas nunca jamás se pudieron responder en tiempo real, porque la persona que está, el funcionario que está recibiendo esa pregunta, tiene que buscar toda esa información. Ahora Verígrafo, y hemos hecho pruebas ya con ciertas personas de la Delegación de Educación, donde ellos automáticamente hacen la pregunta y sale la respuesta. ¿Cuáles son los requisitos para una persona que no ha terminado el bachillerato? O lo que tú quieras, y sale directamente. Y es Sobre todo con mucha gente que nos está viendo, sí. será el tema, una de las temas, son muchos, pero uno de los temas es las becas. Becas, sí. Guarderías, ayudas para guarderías, en fin. Para todo lo que sea información pública, normalmente yo lo miro siempre desde el punto de vista de las ayudas, obviamente, pero Claro. puede ser cualquier otra cosa. Legislación de cualquier ayudas tipo. para comprarme una silla de ruedas. Eso está publicado en el boletín oficial, se lo saca la Totalmente. comunidad autónoma. Todo lo que saque la comunidad autónoma, los ayuntamientos y demás, y el Estado está en Sí. los boletines. Sí. Con lo cual, la palabra es bonita, es democratizar. Sí, democratizar el acceso a toda esa información para que esté al alcance de cada De uno. todo. Y que al mismo tiempo sea también fácil de entender, porque la forma en la que hemos visto que se proporciona ese tipo de respuestas es bastante intuitiva. Lo lees, tienes acceso directo a los documentos, etcétera. Vamos con otro. Vamos a con cambiar. otro asunto. Sí, Venga, ¿cuál vamos. quieres ir? A Cortical. Vamos Robotic. a hablar de Cortical, bueno... ¿Por qué le pones estos nombres así tan especiales? Cortical. Sí, Cortical Robotics es la empresa, y Cortical tiene varios productos. Este en Vale. particular, este sí tiene un nombre bastante complejo, porque es un nombre basado en el inglés, pero la idea que tengo detrás de este proyecto es poder ayudar en principio, desde el punto de vista civil, y quiero reiterar esto, ayudar a los más de 2 millones de canarios que viven aquí a hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando ocurren incendios forestales podemos utilizar este tipo de herramientas, y tengo que explicar qué es lo que quiere decir, qué es lo que estamos viendo.
Este proyecto, que se llama el JAD C3P, es un acrónimo, pero no voy a explicarlo, lo que hace simplemente es coordinar una serie de robots autónomos para realizar misiones complejas. Y por eso dije, por ejemplo, el caso de la protección de incendios. Pues imagínense que hay incendios. Hoy por hoy, si nosotros queremos utilizar drones, que es lo más moderno que existe, hay un dron por operador. Un dron por operador. Si yo tengo 2 o 3 drones, tengo que tener 3 operadores conmigo que vayan utilizando estas gafas especiales para ver por dónde están, por ejemplo, los focos del incendio y cómo proveer de esa información al 112 para que sepa coordinar. A los bomberos, para entendernos. Para los bomberos, para que sepan coordinar toda la infraestructura que existe en tierra para poder apagar ese incendio. Ahora bien, con Cortical y en este caso con este proyecto, podemos coordinar el uso de muchos robots de forma autónoma para que hagan ese tipo de misiones. Muchos. Muchos. Ahora mismo estoy gestionando ¿Cuántos? aquí, en principio los que quiera, pero... ¿Infinito? Bueno, infinito sería una palabra muy fuerte. Pero para que me entiendas primero, antes de hablar del tema de cuántos tipos de robot. Ahora mismo, en estas imágenes que vemos aquí, yo estoy gestionando drones, aviones, fixed wing, que lo llaman, vehículos de tierra, cuadrúpedos, humanoides, vehículos del agua, porque ahí al final de la imagen hay, es decir, barcos y submarinos. Tenemos 7 tipos diferentes de sistemas autónomos que se pueden coordinar pura y exclusivamente para resolver una sola misión. En este caso particular que estamos viendo aquí es una cosa que me encantaría poder describir muy rápidamente. En este caso particular yo hago una misión de observación y después paso a una misión de rescate. Automáticamente, yo mientras estoy hablando verbalmente a mi sistema, le digo, quiero que inspecciones esta área y después de inspeccionar, quiero que rescates a todas las víctimas que existen. Entonces, este proyecto de Cortical hace un deploy que se llama, saca todos estos drones que vemos ahí, salen de la base y se van ejecutando esa misión y al final van rescatando. Los vehículos de rescate salen en tierra, son vehículos de tierra que salen y producen rescate. Los barcos también están por ahí haciendo observaciones de la costa. Por eso digo que este proyecto es muy interesante porque, por ejemplo, tenemos aquí la inspección de infraestructuras, por ejemplo, el parque eólico o las infraestructuras eléctricas. Cuando hay una tormenta hay que investigar esas infraestructuras, que se ha dañado la torre, se han dañado los cables. Este tipo de herramientas permite que uno o pocos operadores ejecuten una misión muy compleja de una forma rápida y de una forma segura para que los canarios estemos mucho mejor. Es decir, cuanto antes se resuelvan esos problemas, mejor vamos a estar. Como digo, infraestructuras, por ejemplo, parques eólicos. Hay que inspeccionar todas esas aspas y todas esas torres. Y eso requiere normalmente 1 a 1. Es decir, ¿Esta herramienta serviría para vigilar los montes? Si pasamos a las siguientes imágenes, vemos que hay una imagen precisamente de la vigilancia de los montes. Vigilancia de los montes para poder, no solamente la vigilancia, inspección, incluso podemos mandar vehículos de tierra que pueden ser parte de la infraestructura de los bomberos de Tenerife o de Canarias, cualquier municipio, y tener agua. Es decir, tú no tienes por qué mandar a un bombero y ponerlo en peligro. Tú lo mandas, se puede controlar autónomamente o se pueden controlar de forma remota. Y después podemos inyectar el agua y podemos hacer que ese incendio se apague. Lo mismo con inspecciones de infraestructuras. Vamos a ver el estado de un barranco, el estado de una carretera. Sí. Hoy por hoy... Si la carretera se está deteriorando, si una montaña tiene peligro de desprendimientos y demás, podemos hacerlo con esta herramienta. Sí, sí. De hecho, a mí me gustaría preguntarle al realizador... Que aquí tenemos un montón de historias está mal planeado. La orografía canaria es muy diversa y muy complejo. No es lo mismo la punta del Hidalgo que lo alto de la Orotava o de Arafo. Entonces podemos visualizar, comprobar cómo está el monte, cómo está la carretera, cómo está la montaña, si hay peligro de desprendimiento, de incendio, cómo va a transcurrir eso
después de pasar la tragedia o la tormenta, comprobar cómo está y qué medidas hay que tomar. Sí, podemos hacer ambas. De hecho, podemos hacer medidas preventivas y medidas después de los eventos. Como te dije antes, por ejemplo, en esta imagen se ve claramente que la idea es que hoy por hoy la gente podrá decir, bueno, pero es que drones, todo el mundo, el 112, los bomberos, la policía, pueden comprar drones y tienen... El problema es que cuando tú compras un dron vas a tener que tener a un operador que tiene que manipularlo, ¿vale? Y poder ver esas imágenes que llegan. Lo que yo estoy ofreciendo con Cortical es que podemos automatizar este tipo de proyectos y gestionar muchos robots para esto. Aquí, por ejemplo, en el caso aeroportuario, cuando existen antes o después de un evento, como por ejemplo el que vemos en estas imágenes, Cortical puede hacer un assessment, que se llama, ¿no? Es decir, puede mirar qué cosas han ido mal y puede informar. Al fin y al cabo, los humanos somos los que vamos a tomar decisiones, vamos a decir qué es lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Este tipo de herramientas son herramientas que nos ayudan a acelerar el proceso de la toma de decisiones y al mismo tiempo salvar vidas. Al fin y al cabo, este tipo de cosas lo que hacen es a largo plazo... Pero para tomar esas decisiones, estos robots, estos drones, tienen que estar volando. En este caso particular es un solo tipo, el que ves aquí es el del dron, ¿no? El volador. Sí. Pero como te digo, tenemos 7 diferentes tipos de robots que podemos manipular. Por ejemplo, soy concejal de playas y piscinas. Sí. La temporada de verano que va a comenzar, tengo un montón de incidencias en la playa, miles de personas... Ah, mira, me la pusiste. Sí. Miles de personas, situaciones diversas y complejas, y solo tengo 2 policías locales. Exacto. Entonces... ahora, si nosotros quisiésemos, digamos, aumentar las capacidades de tu delegación, tendríamos que meter a más gente. Claro. ¿Por qué? Porque contratar empresas, porque para yo poner drones o para poner esto, tengo que poner 1 por cada persona. Entonces, tú ahora con 2 personas y con 5 drones lo puedes hacer todo. Y con 5 drones como este, o 5 drones y un vehículo de tierra. Esto estamos hablando que sirve esta herramienta Cortical, que es tu empresa también. Sí. Para las administraciones públicas, pero también para las empresas privadas, entiendo. Para todo. De seguridad, Sí, por ejemplo, yo siempre hablo de la inspección de infraestructura. Por ejemplo, para todas las compañías eléctricas de hoy, sin dar nombres, ¿no? Pero no podemos dar nombres, no pasa nada. Endesa y todo este tipo de empresas, ¿no? Incluso empresas europeas como Enel, etcétera. Son empresas muy grandes para saber cómo están sus infraestructuras. Claro, porque es que... Unelco, Todo. Compañías de teléfono, compañías eléctricas, eso es inspección de infraestructura. Estas compañías hoy por hoy hacen esto, lo hacen porque tienen que hacerlo. ¿Y prevé lo que puede pasar este sistema? Vamos a ver. Te da una serie de datos que tú dices, oye, pues aquí tienes un riesgo grande de... Eso es una muy buena pregunta. Eso se llaman capacidades. La capacidad de poder detectar un problema en una torre o en un cable o detectar un problema en un dique en un puerto o lo que sea. Esos son pequeñas... Barranco. Exacto, con capacidades, ¿no? Esas capacidades se pueden desarrollar de forma separada utilizando inteligencia artificial, utilizando diferentes mecanismos. En muchas ocasiones esas capacidades ya existen. Esas capacidades ya existen, ya podemos hacer, por ejemplo, la detección de fracturas en una torre, ese tipo de cosas ya existen, pero se pueden desarrollar. Ahora, lo que Cortical proporciona no es pura y exclusivamente esas capacidades, lo que proporcionamos y lo que más importante es el uso y la coordinación de múltiples agentes para resolver misiones complejas. Es decir, un concierto, por ejemplo. Un concierto, la policía quiere... La procesión de Semana Santa, la romería. Mira, por ejemplo, eso es un ejemplo súper interesante. Miles de personas en una concentración. Hoy por hoy, tú haces en Internet, existen herramientas de detección de peleas, de conflictos. Ajá. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que utilizan datos de imágenes de conflictos, de peleas, de empujones, y se detectan conflictos. Eso ya existe hoy por hoy, es decir, no es una capacidad que yo he creado, pero yo cogiendo esa capacidad y poniéndola dentro de un dron, o 2 drones, o 3 drones, y podemos hacer un despliegue sin que sea algo violento, es decir, el dron simplemente está observando, y el dron puede automáticamente detectar conflictos que puedan ocurrir en este tipo de reuniones, por ejemplo, de la misma forma que puede detectar cualquier otra cosa. Ya digo, son drones... ¿Esta herramienta está dirigida a quién? Esta herramienta está dirigida al sector
público y obviamente al sector militar. Porque obviamente tú puedes hacer misiones complejas de inspección, de evaluación, de Cuando te refieres al rescate. sector público, estamos hablando de policía local, nacional, Policía civil, local, ayuntamientos para diferentes el áreas, 112, cabildo, el cabildo, por ejemplo. ¿qué Parque ocurre? Nacional del Teide. Exacto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las Teresitas, en las canteras, eventos? Tendrían que ponerse de acuerdo contigo, en contacto contigo, para poder acceder a ella, evidentemente. Sí, esto No es gratis. No, lo ideal, obviamente no, lo ideal es hacer programas piloto, porque esto, como tú ves, está Unas todo- pruebas, un tal. Exacto, porque la integración de Cortical del JAD-3P, el nombre del proyecto mío, para poder integrarlo sobre las diferentes plataformas, es decir, el dron o el robot en tierra. Pero si ya o se lo que sea. explicas a ellos, a mí no me lo expliques. Lo que te quiero Sí, pero decir espera, es que si no, nos liamos, se nos va el tiempo y no... no digo que para integrar esto Sí, es algo pero yo te voy a hacer tiene que ser preguntas programa concretas. piloto. Programa piloto. Sí, yo eso lo he entendido, pero es que te vas y me estoy mirando el tiempo, se nos va y nos va a pasar como el otro día. Preguntas concretas. Servicios de vigilancia, control, fiscalización, como lo queramos llamar, Sí. de instalaciones, vamos a llamar sensibles. Canal de agua o depósitos de agua, Por ejemplo. que aquí están poco vigilados, por no Sí. decir nada. Inspección de infraestructura. Sí. Cualquier inspección de cualquier infraestructura. Pero yo tengo 10 tanques de agua en mi municipio, quiero Agua. tenerlos controlados las 24 horas del día. ¿Esto me sirve? Programas pilotos, sí, podemos hacer programas pilotos para ver cómo funciona para Que la tu empresa problema. o el ayuntamiento te llame y diga, quiero esto, porque tengo Sí. problemas con esto, me están jodiendo las tuberías, me están tal. ¿Sí? Sirve. Sí. Gestión del tráfico. Gestión de tráfico, por ejemplo. Sí. No me jodas. ¿Sí? ¿También? Claro, ¿por qué no? Siempre ya- que se pueda detectar. Pues cualquier llamamos a cosa, Rosa Dávila y le arreglas el problema de las carreteras de Tenerife. Todo este tipo de cosas, dependiendo de cuál sea el problema en particular y qué resultados quieres para resolver Tu ese propuesta problema. es, los problemas actuales que conocemos de infraestructuras, de servicios, de romerías, de playas, de piscinas, de infraestructuras de agua, de todas estas cosas que nos pasan en el día a día, les pasan a las administraciones públicas, tú estás dispuesto a hacerles una prueba y decir, ¿qué necesidad tiene usted? Y yo Sí. le puedo ofrecer A o B, dependiendo de su capacidad y lo que usted necesite. Totalmente, O cierto. sea, es una muy buena herramienta. Por eso es- Actos deportivos. Actos deportivos. Todos los fines de semana se celebran. Y en todos hay follones para bien y para mal. La detección, por ejemplo, temprana de conflictos sería muy importante, porque a veces no detectamos el conflicto hasta que el conflicto se ha convertido en algo muy... Hasta que llama a alguien la policía. Ya alguien le metió un navajazo a alguien, algo pasó. Y yo tengo, Antes de que llegue a tengo eso- pocos efectivos, pero tengo un sistema informático que me permite tener 10 actos deportivos, 2 romerías en mi pueblo, Sí. controlar las infraestructuras sensibles o especiales con una herramienta que me facilitas tú, con poco personal. Esa es la parte fundamental, es la gestión compleja de misiones complejas como la que acabas de describir y al mismo tiempo que no existe la necesidad de un uno a uno. Es decir, yo no tengo que tener a 10 personas, cada uno controlando algún dispositivo. Claro, que un tú dron puedes para estar, ver. vamos a poner un ejemplo sencillito, en la romería de Tegueste que acaba de celebrarse, que colapsa el pueblo de Tegueste, Sí. pero también colapsa las entradas y las salidas de parte importante de la laguna. Correcto, Y sí. tú tienes una romería allí, que tienes un montón de policías que vienen de otros municipios a ayudar, pero puedes tener esos policías mejor distribuidos porque tú dices, oye, vayan ustedes a la salida de tal que puede haber o va a haber o puede suceder esto. Bueno, ten cuidado con temas de predicción. Esta herramienta no es una herramienta predictiva, ¿vale? Es una herramienta que te permite ver lo que está Sí, pasando, claro. detectar lo que Y está el que lo pasando. ve sabe. Y entonces en este caso podemos hacer lo que se llama una alerta temprana, ¿no? Es decir, ha ocurrido algo, acaba de haber un accidente justo a la salida de Tegueste y ahora todo esto se va a colapsar. Vale, entonces vamos a redistribuir todo lo que tenemos, vamos a ayudar un poco a lo que está ocurriendo ahí. Y eso sí es más temprano, porque de otra forma vas a tener que esperar. Claro, tengo a otras- 3.000 personas en la punta que van a salir porque es la hora que es y van a salir, van a coincidir el tráfico. Las estadísticas me dicen que van a salir 2.000 personas, 2 vehículos por aquí Sí. y me va a conectar con la romería. Pues Sí, me sí, puedo sí. organizar a tiempo. Sí. Esto, ya te digo, esto está Las tan abierto. administraciones o las empresas que necesiten de esto, porque se pongan en contacto contigo. Totalmente. Cortical está aquí en Canarias para ayudar a traer el futuro aquí. Esto tendría que ocurrir Bueno, esto es el ya. presente más que el futuro. No, es que esto no hay mucha, de esto no ocurre, no hay mucho en el mundo ahora mismo. Si yo estuviera en un ayuntamiento te llamaba mañana.
Para hacer varias pruebas. Programas piloto, claro, ¿por qué no? Programas piloto de prueba. Esto no es de entrada y salida de los colegios. Esto no es una herramienta mágica, esto hay que probar para cada Yo una le de puedo las dar cosas. 20 vueltas al asunto, pero al fin y al cabo podemos hablar de 1000 cosas, porque los ayuntamientos tienen problemas a la hora de gestionar la salida y la entrada de los colegios, pero luego viene la hora de los institutos, que es otra situación, la hora de la salida de las administraciones públicas, la entrada y salida de la universidad. Sí. Hay un montón de campos. También es importante poner que lo que yo no estoy intentando crear con esto es la hipervigilancia y que la gente se sienta que el Estado Eso ya es otro está campo. cayendo encima de ti, que quiere ver todo lo que hace. Eso no se trata de eso, se trata de ayuda, se trata de resolver problemas que son necesarios. Entonces, por ejemplo, en este tipo de cosas que vemos en estas imágenes, si existe un problema en el mar, este tipo de herramientas nos pueden ayudar a tomar decisiones que pueden salvar vidas, pero de inmediatamente. Sin necesidad de tener a poco personal que no sea capaz de resolver ese tipo de problemas. Bueno, se me podrían ocurrir muchas cosas, no quiero llegar Muchísimo, muchísimo. la sensibilidad de nadie, pero para no hablar de Tenerife, hablemos Sí. de Gran Canaria, saber que hay un grupo de gente que está haciendo algo en el mar que les va a costar la vida y que va a costar una desgracia. Exacto, sí. Una vigilancia a tiempo puede resolver muchos problemas. Totalmente. No. La idea es resolver Si se usa correctamente, es Sí, para bien. sí, Si no, sí, nada. sí. Vamos a pasar a la parte de educativa, que nos queda poco tiempo. Sí, yo quería tocar un poco la parte de educación en el sentido de que esto es otra herramienta que hoy por hoy puede ayudar muchísimo y tiene un impacto grande. Este es otro programa. Esto es otro proyecto en el que estoy involucrado con un grupo de estudiantes jóvenes de Erasmus que se llama Erasmus Academy Learning Academy. Tienen un proyecto que es simplemente cómo mejorar la educación a través de la IA. Entonces, yo en este caso he propuesto, lo que se ve aquí es la conexión de estos tres vértices. Está el vértice de arriba, que es el de la docencia, está el vértice de la izquierda, que es el de los estudiantes, y el último, el vértice de la derecha, es el de las empresas y la sociedad. Cada uno de estos vértices está conectado con unas aristas, y esa arista conecta esas dos vértices. Cada una de esas aristas representa el uso de la inteligencia artificial para resolver los problemas entre esos dos. Por ejemplo, el ejemplo muy claro y muy impactante es, y esto di una charla para el gobierno de Canarias hace apenas un par de meses, donde yo le pregunté a la sala, estaba lleno de profesores, de alumnos y incluso de empresarios. Y yo le pregunté a la sala, que levante la mano todos los profesores que alguna vez se han sentido que cuando ya preparan un plan educativo ya se hizo obsoleto. Claro, la gente levanta la mano porque tardan meses y años y la tecnología está avanzando mucho. También les pregunté, bueno, levante la mano cuando el docente se da cuenta de que no le llega a todos los alumnos, que a estos alumnos les llegó bien, pero a otros no, porque tienen ciertas dificultades de aprendizaje, dislexia, THDA o lo que sea. Entonces, hay una conexión muy grande. Entonces, lo que yo propuse fue el uso de la IA para... en cada una de estas aristas hay un programa que yo desarrollé para visualizar, para hacerles entender la visión que tenía para resolver este tipo de problemas. Entonces, para los profesores creamos herramientas que les permita colectar información acerca de los estudiantes, que les permita hacer un estudio sintomático de las características del alumno que permitan hacer después la segunda herramienta, que es darles una educación muy específica a cada alumno. Es decir, nosotros antiguamente, y yo la imagen que puse fue que cada alumno era una forma, un círculo, un cuadrado, un triángulo. Pero la educación tiene un formato, nos hace pasar a todos por el mismo embudo. Y ese es un problema que siempre ha existido. Entonces lo que queremos ahora es utilizar las herramientas de IA para adaptar la educación a cada uno de esos alumnos que tiene determinadas limitaciones educativas. Y cada una de estas aristas habla de cosas similares. Por ejemplo, otra cosa que me parece muy interesante hablar aquí es el tema de la inteligencia social. La inteligencia social es utilizar la IA para estudiar cómo está avanzando nuestra sociedad a través de estudios analíticos y poder predecir en qué deberíamos de invertir o qué podríamos enseñarle a nuestros alumnos para que estén preparados para lo que viene. Por ejemplo, ¿no? Es decir, y esto hice un ejemplo... ¿Esto sirve también para colegios privados? Privados, públicos, lo que tú quieras. ¿Concertados? No, es para todo. La idea es el uso de la herramienta para que tú puedas enseñarle a tus alumnos de forma específica, dependiendo de sus limitaciones o dependiendo de sus características. Después, otras herramientas que permitan al usuario... ¿Sirve para las asociaciones de padres y madres?
La Como asociación de herramienta. padres y madres como herramienta para entender cómo sus hijos están estudiando o qué están aprendiendo, sí, como una herramienta informativa probablemente. Sí. Yo creo que te van a llamar los colegios privados antes que el gobierno de Canarias. No, ya te digo, esto en general, esto ya te digo, estoy en conversaciones con el proyecto Erasmus porque nos damos cuenta de que la IA tiene un potencial muy grande, pero aquí la IA no sustituye al sistema docente ni sustituye a nadie. La IA propone y el docente valida y decide cómo se tiene que hacer las cosas. En la parte docente no solamente hay docentes, hay pedagogos, hay psicólogos, hay un montón de gente que se está dedicada a hacer que el proceso de aprendizaje sea positivo y que nuestros jóvenes de hoy se conviertan en profesionales exitosos del futuro, que sean personas Hemos felices. abarcado casi, en este tiempo, casi los tres campos básicos de lo que tú tienes, del trabajo que tienes. Pero la inteligencia artificial está absolutamente en todo. En todo. La conclusión del programa de hoy está en todo. En todo. Para bien y también para mal. Para bien y para mal. ¿Cuál es el mal? El mal es simplemente el uso de la IA para beneficio propio, porque con la intención de crear, bueno, con la intención a lo mejor no, pero donde el uso inapropiado de esta IA produce perjuicio o daño a otras personas. Llegamos tarde entonces en lo que es la legislación. Perseguir a que haga un mal uso de la inteligencia artificial, porque se va a producir sí o sí. Si tú estás hablando en términos positivos, yo te lo agradezco, y muy didácticos de cómo se puede utilizar herramientas que tú has creado para contribuir y ayudar a la sociedad, al conjunto de la sociedad, a las administraciones públicas, democratizar la vida nuestra, pero también pueden haber mafias que utilicen la inteligencia artificial para jodernos la vida a los demás. Entonces hay que darnos cuenta de que hay que legislar cuanto antes y te falta una herramienta básica. ¿Cómo enseñar al político que se dé prisa en legislar para protegernos? Esto es un tema súper importante y hay dos ramas importantes. La rama 1 es la rama que es difícil legislar algo que se toma mucho tiempo en desarrollar unos síntomas. Por ejemplo, esto se ve hoy por hoy. Estamos en el 2026 y desde el... Hombre, legislar para dentro de 10 años no, pero legislar ahora o mañana o pasado, ir subiendo escalones, porque aquí nadie somos adivinos, pero ir subiendo escalones en la medida en la que la inteligencia artificial está subiendo autopistas. Por eso te digo, son dos ramas. Estamos en el 2026, desde el 2020 se han hecho muchos estudios de los daños que las redes sociales tienen en la gente joven, ¿no? Entonces, inicialmente eso nunca se vio y la colección de información para justificar o para demostrar que eso está ocurriendo es un proceso muy largo. Han tenido que pasar muchos años para demostrar que el incremento de suicidios en adolescentes debido a el bullying, debido a cualquier problema psicológico, digamos, relacionados con el abuso de las redes sociales, cómo las redes sociales y sus algoritmos utilizan... Las redes sociales ayudan a mucha gente a conectar con mucha gente, pero también le joden la vida a mucha otra gente. Sí, entonces, es minoritaria la que se lo jode, pero lo joden. Entonces, por bullying, por tal, por acoso. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy la legislación está tomando medidas para evitar esto. Pero esto, claro, esto ya es una medida, iba a decir retroactiva, pero es que está ocurriendo hoy con cosas que han pasado desde los inicios del Facebook, por ejemplo, ¿no? De hace ya muchísimos años. La segunda rama de la que tú quieres hablar es el uso directo y en tiempo real de herramientas de IA para hacer daño ahora. Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, el uso de herramientas de IA para explotar vulnerabilidades que existen en lo que tú quieras, en bancos, en sistemas de intercambio monetario, en empresas, mis datos personales, en tus datos personales. Bueno, pero tus datos personales no te harían daño. Si alguien los roba y no van a ningún lado y nadie los usa, pero los usan para mal. Por eso te digo, claro. Entonces es el uso inapropiado ¿para qué? Para hacer algo. Y ese algo tiene un nombre. Normalmente es para sacar dinero de ti o para hacer que, por ejemplo, eso ocurre mucho en Estados Unidos, que es el robo de identidad. Yo cuando robo tu identidad, yo voy a un banco en cualquier otro sitio y solicito un préstamo. Sí, y ese o para banco, inventarte ese banco piensa que eres tú. Una inteligencia artificial en manos de un gobierno como Corea del Norte... podría ser, por poner un ejemplo, ¿no? Por no nombrar a nadie cercano, nos podría convertir en muy vulnerables.
Bueno, porque nos podrían inventar noticias falsas sobre mí, que he hecho esto ahora hace 2 minutos y me ponen la voz, me ponen el sonido, me ponen la imagen y yo sé que yo no soy, Sí. pero las autoridades tendrán sus dudas. Hay muchos estudios que demuestran que la mentira se propaga mucho más rápido que la verdad, Sí. porque la verdad tiene que realizar el esfuerzo de demostrarse. La mentira se propaga. Entonces, cuando digo la mentira, me refiero a la propaganda, es decir, cosas que no están validadas desde el punto de vista científico. Cuando estamos hablando de la verdad, es porque está validado y verificado de forma científica. Entonces, ese proceso requiere mucha energía y por eso la verdad progresa y se propaga de forma más lenta. Entonces, por eso yo, por ejemplo, estoy muy obsesionado con la democratización y con la necesidad de hacer que todos los que nos ven desde sus casas se conviertan en pensadores críticos. Claro, pero para esto hay que empezar también por la educación. Hemos metido la pata no educando a nuestros hijos y a nosotros mismos con las redes sociales, porque llegaron, se implantaron y no fuimos educativos ni tuvimos la prevención de muchas cosas que han pasado, unas buenas, la inmensa mayoría, y otras malas, y hay que empezar con la educación para que la inteligencia artificial sea en beneficio de la sociedad y no en beneficio de una minoría. Sí, la palabra, yo creo que la palabra clave es... La democratización. Sí, y aparte, en este caso sería el pensamiento crítico. Eso se usa mucho en los países nórdicos, donde en las escuelas se le enseña al niño a pensar de forma crítica. Por sí mismo. Y cuando digo pensar de forma crítica es pensar Claro, lo que antes que lo que te llamábamos- dan no es completamente cierto. Claro, lo que ¿sí? antes decíamos es que el niño está todo el día preguntando por qué. Es bueno preguntar por qué. Exacto, sí. Antes nos cansábamos y ahora vamos a tener que reclamar Exacto. que sí. los niños y niñas comiencen o a volverles a enseñar que tienen que preguntar por qué una y 1000 veces. Sí, ¿por qué? Y validar si lo que te están diciendo, porque llega el tema de la autoridad, es decir, yo soy un hombre mayor. Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. No, eso no vale. Entonces, tienes que explicar, entonces el niño, el adolescente y el adulto joven aprenden a no tragarse todo lo que llega simplemente porque lo he visto en internet, lo ha dicho no sé quién que es famoso o lo que sea. Hay que ser bastante escéptico en ese sentido y dubitativo. Hay que utilizar el pensamiento crítico. Y todo lo que hemos hablado hoy, es pura y exclusivamente para incentivar el pensamiento crítico, para que las tomas de decisiones que nos afectan a todos sea la más apropiada posible. Voy a hablar con los dueños de la cadena, ¿De qué cadena? de esta, Sí. para que te contraten aquí y te pongan un programa para hablar de la IA. Porque Sí. esto va a ser infinito y presente. Y sí o sí, digo como al principio, se va a quedar. Se va a Está quedar. entre nosotros y se va a extender, como dijiste tú al principio, como los móviles. Sí. Entonces mejor que sepamos a que seamos auténticos analfabetos en la materia. Yo Sí. creo que lo mejor sería que hicieras un programa aquí. Hemos hecho 2 en este Sí. olvidero, pero no me vas a quitar todo el espacio para siempre, así que Mira, hablaré con ellos para que te pongan un programa a ti y solo para ti. Yo de forma cómica me gustaría acabar diciendo, imagínense que estamos viendo la Guerra de las Galaxias y ahora la pregunta es, ¿quieres formar parte de la revolución o quieres formar parte del imperio? Y la IA está ahí. ¿Quieres ser el malo de la película o quieres estar luchando para que el uso de estas herramientas se use siempre, pura y exclusivamente de forma positiva para la humanidad? ¿Tú sabes lo que me preguntaron el otro día, después de la entrevista? ¿Mm? Que si era verdad lo que dijiste. De De si me presento a las elecciones, la inteligencia artificial me ayudaría muchísimo a ganarlas. Tengo un muy buen amigo que es periodista y que sin nombre, y fue lo primero que me dijo, yo de ti no hubiese dicho eso. La idea es Pero que eso es verdad. la idea es que la pregunta para mí no tuvo un doble filo. Lo que yo quería transmitir era que pura y exclusivamente el uso de este tipo de herramientas pueden hacer cambiar la opinión de muchas personas. Pura y exclusivamente. Y es una realidad. Lo vimos en el pasado. No es una opinión mía. No, es una realidad. El Brexit, la película del Brexit, lo pone claramente y hay otras películas que ya lo han expuesto claramente. Si la sociedad no sabe qué es la inteligencia artificial, está abocada a ser borregos y a seguir determinadas doctrinas. Si nos hacen pensar, como tú dices, si somos capaces de pensar por nosotros mismos y ser críticos, El pensamiento no crítico. nos manipulará la inteligencia artificial, de lo contrario nos va a manipular. El ser humano es
de lo más maleable y manipulativo posible. O sea, nos puede manipular a todos. No, da igual lo inteligente que seas, Todos podemos da caer. igual. No, todos hemos Caeremos. caído. Todos hemos caído ya. Y caeremos. En muchas circunstancias. Lo que pasa es que hay que saber detectarlo de forma temprana y ser capaz de discernir, ser crítico. discernir, criticar y salir. Munir, que ha sido un placer. El placer todo mío, como siempre, Javier. Muchas gracias. A ver si tenemos tu propio espacio aquí y no me vuelvas a quitar el mío. No, nunca. Y aprendemos de esto, que he aprendido mucho contigo. Muchas- Pero a la vez que aprendo, me genera ansiedad, porque quiero saber más y a ver a dónde llegamos, pero eso yo creo que es infinito. Un paso al tiempo. Un paso al tiempo. Un paso al tiempo, poco a poco. Tú eres más tranquilo que yo. Adiós, amigos, un abrazo. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, hasta la próxima. Cuídense mucho, que no están las cosas para jaleo, que ya nos arman algunos bastante. Adiós. Desde la laguna sale el Javier, con su flow en el aire nadie lo va a detener. Pasea su princesa Serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el mar 100 fuegos, te lo puedes encontrar también.